materia, ¿cierto? ¿Ah? ¿O nunca han visto indicadores? Sí, hemos visto. Ok, gracias, Karen. Entonces, vamos a hablar un poquito, yo creo que a recordar, o reafirmar, ¿sí? Yo sé que en transporte, en almacenamiento deben haber visto, pero entonces vamos a mirar y vamos a recordar algunos elementos importantes de un indicador de gestión. El primero es que un indicador de gestión me sirve a mí para medir un proceso, el comportamiento de un proceso, cómo se está comportando un proceso. No es para medir personas. Para medir personas está una evaluación de desempeño. Indicadores de gestión miden procesos. ¿Listo? Que es que en ocasiones quien lidera el proceso es responsable de él y es el que debe velar porque el proceso vaya bien, sí. Pero yo mido es procesos, no personas. ¿Listo? Lo segundo es que un indicador de gestión es una fotografía. Me refiero a una fotografía es porque hoy o en este momento este es el estado de ese indicador. En 5 minutos puede que sea totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero que es una fotografía. Lo otro es que para yo poder saber si mi proceso se está comportando de una manera positiva o negativa, o cómo se está comportando, no puedo hacer una medición únicamente, porque una medición me dice lo que ocurre en un momento. 2 mediciones me dice, es decir, cómo puedo comparar un dato con el otro y decir, bueno, esto mejoró o empeoró. Pero 3 mediciones me dicen cuál es la tendencia del proceso, ¿cierto? Entonces, mínimo para yo poder medir indicadores, necesito 3 mediciones, o para yo determinar si un proceso está bien, necesito mínimo 3 mediciones. ¿Listo? Un indicador está conformado por el nombre, por la fórmula, es decir, cómo lo calculo, qué significa y el resultado, ¿cierto? Entonces, lo primero es el nombre, que es lo que, digámoslo así, podría ser lo más difícil en mi concepto. Y es que un indicador tiene que tener, o el nombre del indicador tiene que tener, una expresión que denote cantidad. ¿Sí? ¿Quién me dice una expresión que denote cantidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno, sí, ¿cuántos? ¿Qué más? Más, menos. Bueno, sí. Número, cantidad, porcentaje, participación, costo. Listo, esas son expresiones que denotan cantidad. Debe tener un objeto que es el que se va a medir y un condicionante. Bueno, yo aquí tengo unos ejemplos de unos indicadores, ¿cierto? Hay unos financieros, hay otros de producción y hay otros de logística, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a responder estas preguntas y con base en estas preguntas conceptualizamos sobre lo que son los indicadores y tratamos de entender qué significan cada uno. Entonces, lo primero es, seleccione la respuesta que usted considere correcta. El indicador denominado rotación de inventarios se considera que tiene comportamiento positivo cuando tiene tendencia al alza. Entonces, vámonos para el indicador rotación de inventarios. Rotación de inventarios. ¿Quién me dice qué es rotación de inventarios? Ustedes que ya vieron inventarios. ¿Qué es rotación de inventarios? Modelo. Que Bueno, haya salida, que haya entrada, que hayan unos movimientos. Es el movimiento de cada producto. Le falta un poquitico a esas dos definiciones. Casi, pero no. En un tiempo determinado. Mire lo que dice acá, rotación de inventarios, 1.5. Entonces, ¿qué significaría eso? ¿No? Aquí me está en el significado. ¿Cuántas veces el inventario se convierte en dinero en efectivo? Por ejemplo, eso es en un periodo de tiempo, sí, como dice Carolina. Por ejemplo,
¿Cuál será? ¿Cada cuánto rota el inventario de la materia logística inversa en el poli? ¿Quién es el inventario de la materia logística inversa? Los estudiantes. Los Rota cada estudiantes. semestre, ¿no? ¿Cada cuánto? Cada semestre. Cada semestre. Entonces, cada 6 meses, Cada ¿rota semestre. cada 6 meses, cada 6 meses se cambia el número de estudiantes en su totalidad, a no ser que alguno pierda, pues, y le toca volverla a ver. Pero si todos los 9 salen, entonces la rotación de inventarios de la materia logística inversa es una vez cada 6 meses, ¿cierto? Entonces, si esto es mensual, quiere decir que mi inventario rotó 1.5 veces al mes. Es decir, todos los productos que entraron se vendieron y la mitad se vendió también. Eso significa eso. Las veces que mi inventario salió en su totalidad en un periodo de tiempo. Y eso se convierte en dinero. Listo. Entonces aquí me está diciendo que tiene comportamiento positivo cuando tiene tendencia a la alza. Es decir, a mí que me conviene que esto sea mayor o menor a 1.5. Que sea mayor para que haya más rotación. Mayor. Mientras más veces salga la mercancía en un mes, más dinero entra en la compañía, que eso es lo que nos interesa. Entonces, el comportamiento positivo de ese indicador es hacia arriba. ¿Listo? Entonces, 1,6, 2, 2,7 y así sucesivamente. Entonces, este sería verdadero. ¿Listo? Pensemos en otro. Costo de transporte por unidad. La misma pregunta. Si aquí dijera, el indicador costo de transporte por unidad se considera que tiene un comportamiento positivo cuando tiene tendencia al alza. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. ¿Alguien más tiene otro punto de vista? Recuerden que, ¿qué es lo importante con los costos? Profe, no, para mí sería falso, porque entre más bajito es ahí entrándole más. Siempre un indicador que involucre costo. Nos interesa que vaya hacia abajo. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que cuando un indicador vaya hacia abajo sea negativo y que cuando vaya hacia arriba sea positivo. No, depende del indicador. Entonces, cuando es costo, siempre será bueno cuando vaya hacia abajo. ¿Listo? Bueno, sigamos. Un indicador es la medición del comportamiento de un funcionario, la medición del comportamiento de un proceso, la medición del comportamiento de un funcionario y un proceso, o ninguna de las anteriores. La B. La B. Eso ya las dije yo ahorita, ¿sí o no? Sí. Ahorita se las dije. Listo. Bueno. Para poder tener una medición correcta de un indicador es necesario realizar 1, 2 o 3 mediciones mínimo. Sí. ¿Cómo? 3. La C, ¿cierto? La C. 3 mediciones mínimo. Ahora la cuarta. La medición del indicador denominado costo de entregas por unidad, que nos da 120, significa que nos estamos gastando 120 pesos en la nómina en transporte, que nos estamos gastando 120 pesos de las ventas en transporte, que nos estamos gastando el 120% de cada unidad vendida en transporte, o que nos estamos gastando 120 pesos de cada unidad vendida en transporte. Entonces vamos allá a ese indicador. Y es este, costo de transporte por unidad. Entonces me dice que el costo de transporte por unidad es el costo total del transporte, ¿sí? Dividido el número de unidades que puso en esos camiones. Entonces me está diciendo valor de cada unidad transportada en un periodo de tiempo y me da 120 pesos. Entonces, ¿qué significará? La D. La D. La D. Bueno, vamos a ver si es verdad. Lo primero es que me está diciendo que es por unidad. Entonces, las únicas que tienen unidad son la D y la C. O sea que estos dos los eliminaríamos. ¿Sí o no? Porque eso no me está hablando de... Además, ¿cómo así que me estoy gastando el 120% de la nómina? No, eso no, pues la nómina no tiene que ver nada con la capacidad de transporte. Y que nos estamos gastando 120% de las ventas en transporte. Es decir, me estoy gastando más... que me estoy gastando 120 pesos de las ventas en transporte. Y si las ventas son 10 millones y me estoy gastando 120 pesos nomás, no.
Y ahora esta, que nos estamos gastando el 120% de cada unidad vendida en transporte. Eso lo que me está diciendo es que si la unidad valía 100 pesos, yo me estoy gastando 120 pesos en transporte, o sea que estaría trabajando a pérdida. ¿Cierto? Es decir, la correcta es que nos estamos gastando 120 pesos de cada unidad vendida en transporte. Es decir, de lo que vale la unidad, me estoy gastando 120 pesos en transporte. Muy bien. Analizando la medición del indicador índice de crecimiento en ventas, su percepción del área que involucra este indicador es: los vendedores hicieron un gran esfuerzo. A ver cuánto nos dio. Índice de crecimiento en ventas. Nos dio menos 5%. Entonces me está diciendo que con ese menos 5, yo digo, los vendedores hicieron un gran esfuerzo y lograron disminuir costos en un 5%. Los vendedores hicieron el esfuerzo y lograron aumentar las ventas en un 5%. Los vendedores no hicieron el esfuerzo y lograron que las ventas cayeran en un 5%, o este indicador no involucra al personal comercial. Pues, este último, pues claro que sí, pues las ventas involucran al personal comercial, ese no tiene, hay que descartarlo, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes de esas tres que es la respuesta? La C. La C. Los vendedores no hicieron el esfuerzo y lograron que las ventas cayeran. ¿Alguien tiene otro dato? Nadie. ¿Ah? ¿Qué significa menos 5% en crecimiento en ventas? Primero, el menos significa que es una disminución, ¿cierto? Entonces, el segundo, que habla de aumentar, queda descartado, ¿cierto? Entonces queda el primero y el tercero. Dice, los vendedores hicieron un gran esfuerzo y lograron disminuir costos en un 5%. Entonces yo hago esfuerzo y disminuyo costos. Bueno, eso puede ser, pero eso no tiene que ver nada con crecimiento de las ventas, ¿cierto? Ese tiene que ver con costos. Y la última dice, los vendedores no hicieron el esfuerzo y lograron que las ventas cayeran en un 5%, ¿cierto? Entonces, ese menos indica disminución. Es decir, la respuesta es la C. Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. El sexto, para el indicador rotación de inventarios, bueno, esto ya lo hicimos. La medición 1.5 significa que existen diferencias de un mes a otro en 1.500 unidades. Existe un sobrante de 1.5 toneladas en la última medición. En el periodo, las unidades que ingresaron fueron cambiadas una vez y media, o en el periodo, las unidades que se encuentran en el inventario son 1.5 veces más costosas. La respuesta es Sí. la C, es cierto. Las unidades cambiaron una vez y media. Muy bien. El indicador rotación de cartera está relacionado con el área de compras, producción, financiero, calidad, todas las anteriores. ¿Qué es rotación de cartera? Que haya flujo de dinero. ¿Pero qué es Financiero. cartera? La C. ¿Qué significa Financiero. cartera? Las cuentas por cobrar, ¿no? Eso, Y las por cuentas pagar. La y empresa. ¿y eso forma parte de quién? Del área financiera, ¿cierto? Eso lo cobras el área financiera. De eso no se encarga ni compras, ni producción, y mucho menos calidad.
Muy bien. La siguiente. El indicador margen bruto de utilidad también significa cuánto está ganando la empresa antes de impuestos, cuánto está ganando la empresa después de impuestos, cuánto está perdiendo la empresa con impuestos o cuánto está perdiendo la empresa sin impuestos. ¿Qué se les ocurre? Profe, ese es cuando está ganando la empresa después de impuestos. Después de impuestos. ¿Alguien más? La B. Antes. Creo que es antes de los impuestos. Eso, lo del bruto es cuando aún le faltan las deducciones. Sí, sí, es bruto. El neto es el que yo decía, sí, estoy equivocado ahí. ¿Sí? Entonces, es cuánto está ganando la empresa antes de impuestos. Muy bien. Si el indicador rotación de cartera aumenta de 32 a 28, este comportamiento es positivo o negativo, ninguna de las anteriores. Mire que es en lo que aumenta de 32 a 28. ¿Qué significa eso? Los días. Sí, claro, está aumentando de 32 a 28 días. Entonces, ¿ese comportamiento es positivo o negativo? Positivo, 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 sí. ¿Por qué? porque está porque bajando el los dinero días. retorna más rápido. Exacto. Esto significa que yo estoy recuperando más rápido el dinero. ¿A cuántos días? A 28. Que son 4 días, pero son 4 días que yo tengo el dinero en mi poder, ¿cierto? Entonces el comportamiento es positivo. La otra, si miramos la fórmula del indicador costo de transporte por unidad y requiero mejorar el indicador, ¿qué debe hacer la compañía? Aumentar vehículos, disminuir vehículos, aumentar unidades o disminuir unidades. Entonces, quiero mejorar ese indicador. Entonces, costo de transporte por unidad. Piénsenlo ahí como logísticos y me dicen. Profe, para Sí. mí yo creo que es la C. Y la C dice aumentar el número de unidades transportadas. Entonces, Yo ¿alguien también tiene pienso una lo idea? mismo. ¿Cómo? Yo también pienso lo mismo. Hay que aumentarle las unidades. Bueno, entonces, si miramos la fórmula, dice costo total del transporte sobre el número de unidades transportadas. Cuando yo, ¿cómo hago para que esta división de más de aumente? Entonces yo puedo disminuir los costos y mantener el número de unidades transportadas, ¿cierto? O mantener el costo del transporte constante, que es más fácil mantener los costos fijos, pues, digámoslo así, en un nivel que comenzar a disminuirlos y meterle más unidades a ese camión, pues hasta el límite que tenga, claro, ¿cierto? Entonces, si yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disminuir este número, ¿sí? Pasarlo de 120 a 80, por ejemplo. Entonces, digamos que el costo en transporte, digamos que es un poco difícil. ¿Cómo disminuirían ustedes el costo en transporte? ¿Qué harían ustedes para que los costos del transporte fueran más bajos en términos prácticos? ¿Mm? Esa puede ser una pregunta para ustedes en una empresa, a ver, en una entrevista. A ver, ¿cómo disminuimos los costos del transporte? ¿Qué se les ocurre? ¿No les ocurre nada? Profe, para mí, eh,
mirar los fletes que maneja Sí. cada transportador, Ah, pues bueno, cuánto me va a cobrar a mí por llevar tal pedido a tal parte y todo eso, pues listo. pienso yo. Cambiar de transportadora por una más económica. Sí, ¿es eso lo que quieres decir? Listo, una. Otra. Sí, sí, profe, o sea, de que me pongan en la mesa a mí, hay 5 transportadoras y cuál mejor me ofrece el flete para llevar mi producto. Listo. Cambiar de transportadora por una más económica. Otra. Profe, yo diría que optimizar el cubicaje de los vehículos para intentar reducir la cantidad de ellos. Sí, excelente, muy bien. Cubicar mejor. Cubicar tiene que tener en cuenta también peso. Listo. Otra. Optimizar rutas, sí, también. Optimizar rutas. ¿Qué más? Tener vehículos más eficientes, un vehículo más nuevo, que el motor sea más eficiente. Lo otro puede ser mejores prácticas de conducción. O sea, que un conductor que empieza a acelerar y a frenar, eso empieza a consumir combustible. ¿Sí? Entonces, Utilizar de pronto los nuevos carros de transporte eléctrico. bueno, cambiar el combustible del vehículo, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, o aplicar una de esas o incluirle más unidades a los vehículos. Muy bien. Bueno, les voy a compartir entonces este archivito. Ah, este no es. Uy, ¿será que es este? Listo, sí, este no sirve. ¿Esto qué es? De octubre. Perdón, este no. Este es el que hay que cambiar. Pongamos 26 de febrero. Pues sí. Listo. Este archivo, este es una base de datos. ¿Sí? Una base de datos. ¿Qué pasó aquí? Esta es una base de datos. Borremos esto. Y borremos esto. Esto. Listo. Démosle pintura a esto. Muy bien. Entonces, aquí hay alguna información que me permite a mí construir indicadores. Yo lo voy a acomodar a la logística inversa, ¿cierto? Porque se generan otros indicadores además de estos. Por ejemplo, aquí, ¿qué información hay? Dice que es un histórico. Dice que hay, pues es del mes de febrero, y que hay, el 1 de febrero se despacharon 134 pedidos. Que de esos 134 pedidos, habían 214 unidades averiadas. ¿Sí? Y que ese día se despacharon 6.000 unidades. ¿Sí? Se despacharon 6.030 unidades y se dañaron 214. Están todos los meses. Entonces yo aquí podría construir un indicador que me permita evidenciar qué tan efectivo soy yo pues, en el transporte, en el despacho. ¿Sí? Y entonces puedo comparar de todas las unidades que despaché, cuántas se averiaron. ¿Sí? Entonces, aquí comenzamos a aplicar lo que dijimos. Y es que no puede ser una sola medición. Yo esto lo puedo calcular diario. Pero si usted se dedica a medir un indicador diario, usted se desgasta mucho, ¿cierto? Lo normal podría ser semanal.
Vamos a decir que semanal. Entonces vamos a dividir el mes en 4 semanas, del 1 al 7, con el del 8 al 14, del 15 al 21 y del 22 al 28, ¿cierto? Ya están las 4 semanas. Listo. Entonces voy a medir hacer 4 mediciones. Y el indicador se va a llamar porcentaje de unidades averiadas a la semana. Bueno, entonces pongámoslo aquí, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Listo. Ahora digamos, ¿cómo calculamos esto? Lo primero es que vamos a decir, bueno, de todo lo que despaché, ¿cuántos se me dañaron? Entonces yo podría decir, bueno, sumémoslo de esta semana. Las averiadas, perdón. Averiadas. Y aquí las unidades despachadas. Listo. Copiemos esto aquí. Vamos a cobrarlo de la próxima semana. ¿Sí? Calculamos el de la otra semana. ¿Sí? Y calculamos el de la otra semana. Muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, dividimos lo que se nos dañó entre lo que despachamos. Y así sucesivamente. Lo que se nos dañó entre lo que despachamos. Y lo que se nos dañó, lo que despachamos. Que es entre este. A esto le falta una cosita. ¿Qué le falta a esto? ¿Qué me dice? Multiplicarlo por 100, profesor. Eso, aplicar el porcentaje. ¿Sí? Profe, pero una pregunta. Las totales no tendrían que ir arriba, pues para que Bueno. sean divididas por las Si quiere, por las hagamos la averias. prueba. Entonces diríamos que todas las que despachamos dividido, eso quiere decir que se dañó el 29% o que se dañó el 3%. Decir que se dañó el 29% quiere decir que se dañó la tercera parte de las unidades. Más o menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces dividamos entre 30. Eso sí me da cierto. Pero si lo divido entre 3, la tercera parte, me darían 18.000, ¿cierto? Este indicador me tiene que dar bajito. Imagino que se me dañe el 30% de la mercancía en transporte. ¿Qué dicen ustedes? Es irreal. Preocupante. Sí, es irreal. En realidad a mí se me dañó el 3% de las unidades. Se me dañó el 2%, el 1% y el 1%. Listo. Normalmente cuando yo calculo el indicador, cuando es por porcentaje, arriba va el dato menor y abajo va el dato mayor. Normalmente. Abajo va el total de lo que hice y arriba lo particular. Listo, ya tengo entonces las unidades, ya tengo el cálculo, lo que sigue es insertar un gráfico. ¿Cierto? ¿Por qué Porque es un comportamiento, porque la primera semana pasó una cosa, la segunda otra, la segunda otra, la segunda otra. Que yo puedo hacer el de tortas, profe. Entonces vamos a ver si el de tortas me sirve. Eso. Entonces, si el de tortas, toda la torta es el 100% y cada pedacito es un pedazo, ¿cierto? Entonces vamos a agregarle etiquetas de datos. Esto me dice que es el 2.1, este es el 1.6, el 1.1 y el 3.4. Eso no me suma 100, ¿cierto? Entonces por eso no se puede graficar con tortas. Esto es comportamiento semana a semana, por eso le hago este tipo de gráficas. Bueno, entonces esto se llama, pongámosle este título.
agreguémosle a esto los datos, a ver cómo van. Aumentémoslo un poquito. Listo. Para que se vea. Muy bien. Listo, porcentaje de unidades averiadas a la semana. La primera semana se me dañó el 3%, la segunda el 2,1%. Entonces, aquí preguntémonos, ¿esto tiene comportamiento positivo o negativo? ¿Qué dicen? Tiene comportamiento positivo porque tiende a bajar las Positivo. averías. No, porque cada semana se me están dañando menos. ¿Sí o no? Cada semana se me están dañando menos. Vamos a hacer otro aquí. Este que sea 3,34, este que sea 10, este que sea 2,5 y este que sea 16. Por decir cualquier cosa. Entonces yo voy a graficar esto. Voy a insertar. Este. Pasó aquí. No, señores. Selecciono estos datos. Insertar. Listo. Entonces, ya les digo por qué hice este gráfico. Ah, es que este gráfico me dañó de seleccionar datos. Valores de Y. Entonces los valores de Y son estos. Aceptar. Listo, ya volvió a ser lo que era antes. Pongámosle esto. Listo. Entonces, yo a esto, ustedes ya dijeron que tiene comportamiento positivo. ¿Y ustedes, esto va hacia abajo o hacia arriba? ¿Qué dicen ustedes? Hacia abajo. Listo, entonces si yo le agrego la línea de tendencia, ¿cierto? Esa línea de tendencia tiene una pendiente. Vamos a agregarle la R. Ay, ¿por qué no me deja? Agreguémosle la R aquí. R. Listo. Entonces dice esto. Entonces ya vamos a ver eso. Y ahora les pregunto a ¿esto tiene una tendencia hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dicen ustedes? Pues al parecer como en zigzag, porque vea que Por eso, sube, pero ¿es baja. hacia arriba o hacia abajo? Entonces nos queda como la duda, ¿cierto? Porque este es medio alto, este sube, pero aquí vuelve. Entonces agreguémosle la línea de tendencia que nos dice. La línea de tendencia. Parece que va hacia arriba. Y le agregamos R, ¿cierto? Entonces, mientras este valor sea menor, menor es más negativo o más hacia abajo. Y mientras este valor sea menor, es más hacia arriba, ¿cierto? Entonces, esta línea de tendencia le sirvió a uno para decir, ah, no, esto va hacia arriba, porque esta es la pendiente, ya. Tiene una pendiente hacia arriba y la gráfica puntuada se lo muestra, ¿sí? Y este tiene tendencia hacia abajo. En ocasiones, esa herramienta le ayuda a uno a identificar. Esta nos queda muy difícil saber, pero la línea de tendencia me dice que está creciendo. ¿Cuánto? Poco. 0,38. Este se está cayendo muchísimo. ¿Ve que ese es el otro? Este se está cayendo muchísimo. Casi que un punto por medición. Vea, y acá cae un punto. Este es 3,34, este es 2,17, se redujo un punto. Este es 1,67, se redujo casi que un punto, ¿sí? Mientras que él saca un promedio y dice que la variación es de 0,38, es poquito, ¿cierto? Eso se los quería mostrar para que se dieran cuenta. Bueno, borremos esto. Entonces, ¿qué es esto, por Dios? A ver, agregar selección datos.
Este no. Este, vamos a decirle que es este. Ya como me dañó ese cuadro en un momentico. Y este es este. Y ya. Ahí sí, listo. Entonces, sugerencias. Los indicadores, tratar de no hacer los gráficos en colores oscuros, sino así en colores claros. Tratar de nunca utilizar el negro como fondo, ni el rojo, ni líneas rojas. Identificar muy bien qué tipo de gráfico me sirve para cada uno de los indicadores. ¿Sí? ¿Qué tipo de gráfico me sirve para cada uno de los indicadores? Bueno. No me voy a adelantar porque el viernes vamos a hacer los otros indicadores. Y le vamos a involucrar entonces indicadores de logística inversa. Listo. Les voy a compartir este archivito ya. Que lo tengan ustedes ahí, lo traigan entre 8 días. El viernes. Esto es logística inversa. Se los voy a enviar del correo. Este no. Listo. Reenviar. Y los destinatarios son todos estos. Aunque no debería enviárselos sino a los que vinieron a clase. Por ejemplo, no está Mariana, ni Andrés Felipe. Profe, Ni... yo sí estoy. Ah, pero yo llamé y no estabas. Cuando me llamo no estaba. Andrés Felipe. Islania. Entonces ni Andrés Felipe ni Islania. Entonces eliminemos a Islania y a Andrés Felipe. Cardona. Sí. Listo. Entonces van a... Ah, yo ya lo anexé 2 veces. Listo. Entonces péguenle una miradita porque hay información que es buena interpretarla. Por ejemplo, ¿qué es todo esto? Ah, es que yo ya se los envié con desarrollado. Mírenlo. Ya se los envié desarrollado, pero yo se los voy a cambiar. Aquí hay uno desarrollado, pero yo se los voy a cambiar. Listo. Miren que esto es información. ¿Qué otra cosa podríamos sacar? De las ventas, de esta unidad producidas y defectuosas. De estas fechas puedo sacar indicadores. Profe, no le está mostrando nada en la imagen. Se está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo porque ustedes ya van a ver el archivo que yo les hice 2 indicadores. Hay otro indicador desarrollado. Entonces, lo van a mirar para que ya vengan con el clarito y podamos desarrollar los otros. Listo, muchachos. Vamos a dejar por hoy ahí. ¿Les parece? Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Entonces nos vemos el viernes. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profe. Listo, profe, hasta luego. Profe, ¿Quién me habló? Lo del empaque Sí, de estoy huevo. esperando que William Ustedes ya hicieron video. No. No, esperando que yo les diga. Esperen que yo les diga. Yo ya le escribí a William, estoy esperando que me responda. Apenas él me responda, yo mismo les digo, no se puede. Hagan el video. Hacen el video. O sí se puede. Vamos para allá. Bueno, Listo. sí, señor. Listo, gracias. Gracias. Profe, Gracias a usted. gracias. Hasta luego.